Hola, mi nombre es Andrés Mauricio Caviedes Castro, soy docente de psicología y el día de hoy quisiera hablarles del tema de aprendizaje y particularmente del condicionamiento operante. Para empezar, dejo acá un enlace de un video que considero recomendado para aquellos que quieran profundizar en este tema. Bien, el condicionamiento operante lo podemos definir como una forma de aprendizaje mediante la cual se fortalece o debilita una conducta voluntaria según sus consecuencias favorables o desfavorables. El término operante se utiliza con el fin de resaltar que el organismo, el individuo, opera sobre su ambiente, es decir, lo transforma para generar un resultado deseado. Bien, podemos ver en esta definición que a diferencia de otros tipos de aprendizaje, en el condicionamiento operante es posible identificar que, pues primero que todo, que el organismo o individuo, recordemos que esto aplica tanto para animales, pero también para animales humanos, pero lo importante es que en varios individuos tenemos la posibilidad de interactuar de manera libre con nuestro entorno y a partir de esa interacción hay comportamientos que se seleccionan o que no se seleccionan a partir de las consecuencias. Por eso en esta definición se dice que se utiliza el término operante con el fin de resaltar que un organismo opera, es decir, que interactúa con su ambiente, que hay una conducta voluntaria emitida por el propio organismo, pues dado lo que lo motiva, etcétera, y que ese comportamiento pues sigue de consecuencias favorables o desfavorables. Y creo que todos nos hemos visto expuestos siempre a situaciones que pues, nos resultan favorables o desfavorables. A veces hacemos cosas y las consecuencias que se derivan de ese comportamiento son hechos que nos vienen bien, que son favorables, pero muchas veces no es así. Terminamos recibiendo consecuencias más bien desfavorables. Entonces el condicionamiento operante se va a interesar por esa conducta que llamamos voluntaria y por otro lado de cómo se va a transformar esa conducta a partir de las consecuencias que se reciban, ya sean ellas favorables o desfavorables. Hay un antecedente muy interesante, digamos, de las investigaciones que se han realizado en condicionamiento operante como tal, pero hay unos antecedentes que se desarrollaron y que llevaron a una ley que es la ley del efecto. Recordemos que nuestra disciplina, la psicología, es una ciencia y como ciencia muchas veces pretende generar leyes. Y aquí tenemos una de esas leyes que se han generado y que se han generado particularmente en el campo del aprendizaje. Bien, esta ley fue propuesta por un psicólogo ya hace como unos 100 años largos. Ese psicólogo es Edward Lee Thorndike, quien propuso la siguiente ley. El enunciado es el siguiente. Si en presencia de un estímulo una respuesta va seguida de una situación satisfactoria, el vínculo entre estímulo y respuesta se fortalece. Aquí diríamos que hay un aprendizaje estímulo-respuesta. Bien, ¿cómo hizo Thorndike para llegar a esta conclusión? Él trabajaba en su laboratorio con cajas problema. Una caja problema es visualmente algo así como lo que estamos observando en esta imagen. Dentro de ella él colocaba a individuos animales, que eran gatos, y pues la idea era que los gatos tenían que resolver un mecanismo sencillo a través del cual si lo resolvían, si abrían esa caja problema, pues podían acceder a algo favorable para ellos, algo agradable, satisfactorio, que es la comida. Entonces, pues él observó que al principio eh, los gatos presentaban dificultad para abrir estas cajas, pero después de varios ensayos y de varias interacciones y de varias manipulaciones con la caja, lograban hacerlo. Y después de que lograban hacerlo por primera vez, era el tiempo que demoraban en hacerlo en otros ensayos era cada vez menor.
Es decir, en la primera ocasión que se colocaba el gato en la caja de problemas, se demoraba una cantidad de tiempo X para resolver la tarea, para poder abrir la caja, pero ya cuando lo hacía por primera vez, los siguientes ensayos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, lo resolvía con mayor facilidad. Había un aprendizaje allí. Entonces, digamos que el aprendizaje que ocurría era que ante la presencia de un estímulo, que en este caso sería la caja, y la respuesta que le sigue, que es abrir la caja, esa relación de estar en ciertas condiciones estimulares y la respuesta que se puede presentar en esa condición estimular, y si esa respuesta le sigue algo favorable, entonces esa asociación entre el estímulo, nuevamente que es la caja, y la respuesta se fortalece. Entonces pues fue una ley que propuso Thorndike hace ya más de 100 años y que sigue aplicando pues no únicamente para las cajas problemas que tenían que enfrentar los gatos, sino en general para varias situaciones de la vida, inclusive de la vida humana. Puedo proponer un ejemplo. Pensemos en las conductas de cortejo que realizamos también en la especie humana. Pues resulta que esas conductas de cortejo no las realizamos en todos los lugares, no vamos caminando por el mundo realizándolas, sino que más bien hay ciertos lugares específicos donde se realizan y otros lugares donde no se van a realizar. Solo por dar un ejemplo, podemos pensar que el estímulo, digamos la condición estimular bajo la cual se puede desarrollar una conducta de cortejo podría ser una fiesta. Entonces, si se está en una fiesta y alguien quiere cortejar a otra persona, y si resultado de ese comportamiento, el comportamiento de cortejo, viene algo satisfactorio, es decir, por ejemplo, lograr salir posteriormente con esa otra persona o conseguir el número de teléfono de esa chica o de ese chico, o inclusive el hecho de salir a bailar una canción que se esté colocando en la fiesta, pues eso va a llevar a que la asociación entre el estímulo, que sería la fiesta y todo lo que la rodea, y la respuesta, que es emitir comportamientos de cortejo, se fortalezca. Entonces se aprende, en este caso, que los comportamientos de cortejo no se pueden realizar en cualquier situación, sino en determinados contextos. Y en este caso, pues el contexto del ejemplo vendría siendo la fiesta. Bien, digamos que la investigación de Thorndike fueron unos antecedentes importantes del estudio del condicionamiento operante, pero los estudios más fuertes, más reconocidos, que se han desarrollado en torno al condicionamiento operante, fueron desarrollados por un psicólogo muy reconocido, quien fue Skinner. Skinner, además, digamos, dentro de su programa de investigación, de los estudios que hizo en condicionamiento operante, desarrolló un dispositivo que es el que vemos en la imagen. Ese dispositivo se llama la caja de Skinner. Skinner, por supuesto, no la llamó así, sino más bien ha sido un nombre que se le dio posteriormente. Sin embargo, el dispositivo sí fue creado en la investigación de Skinner. En la caja de Skinner observamos, digamos, la estructura que tiene una caja de Skinner. Es básicamente un dispensador de comida, que lo estoy señalando por acá. Por acá está el tubito por donde baja la comida. Además, pues bueno, es una caja como tal, literalmente es una caja en donde se introduce un organismo, un individuo. Ese organismo muchas veces es una rata, muchas veces es una paloma y eventualmente también otros animales, pero digamos las ratas y las palomas han sido los individuos o las especies animales con las cuales se ha trabajado. Entonces en la cajita de Skinner se introduce uno de estos individuos, y lo que puede hacer uno de estos individuos es básicamente, bueno, presentar las conductas propias de su especie,
como por ejemplo desplazarse por la caja, eventualmente acicalarse, pues los mamíferos suelen acicalarse en el caso de las ratas, en el caso de las palomas también. Y también hay algo, hay algo aquí importante, y es que la única interacción significativa a través de la cual se puede transformar de alguna manera ese medio que rodea, ya sea la ratica o la paloma, es eh, palanqueando u oprimiendo la palanca que está en la caja de Skinner. Es decir, tanto la paloma como la rata pueden hacer muchas cosas, como acicalarse, como caminar, como observar, como colocar las patas o colocar las patas en contra de una de las paredes, pero el único comportamiento significativo que va a transformar el entorno va a ser el hecho de palanquear u oprimir la palanca, porque ese comportamiento va, eh, va a permitir que la ratica acceda a una bolita de comida, dado que al oprimir la palanca se genera inmediatamente una bolita de comida y pues la ratica puede acceder allí a la bolita de comida. De manera similar, pues las palomas no palanquean, sino más bien picotean, es la conducta que ellas desarrollan. Eh, Algunas veces la caja de Skinner también tiene luces, como vemos acá, una luz roja o una luz azul en este caso, que sirven para alterar de alguna manera la condición estimular a la cual se expone el organismo. Entonces, eventualmente podría haber una luz roja que señala algo o una luz azul que va a señalar alguna otra cosa, pues dependiendo de lo que se quiera investigar. También las cajas de Skinner suelen tener estas rejillas, como vemos acá en la imagen, una rejilla como a modo de suelo, que sirve en ocasiones también para ciertas investigaciones, a través de las cuales se emite una pequeña descarga tolerable, pero igual incómoda para el individuo que allí se encuentre, y pues bueno, digamos allí también se afecta esa condición estimular, eh, digamos, bajo la cual se encuentra un organismo en la caja de Skinner. Bueno, he tratado de presentarles, de mostrarles cómo funciona una caja de Skinner, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿por qué se propone un instrumento de esta naturaleza? Y además que puede ser como un poco exótico, ¿no? No sé, como descargas, comidas, luces, etcétera. Bueno, ¿para qué eso? Skinner tenía en mente que nosotros, los psicólogos, tendemos a veces a estudiar comportamientos, inclusive estados mentales que suelen ser muy complejos. Pensemos, por ejemplo, en las conductas de bullying o en el autoconcepto o en qué otra cosa, en la conducta celotípica. Es decir, tenemos unos comportamientos que suelen ser complejos, complejos de analizar y de entender. Entonces él decía que nosotros debemos, digamos, empezar por el principio, y el principio es tener un instrumento que nos permita analizar y estudiar el comportamiento en sus formas más básicas. De manera similar a como la biología tiene un instrumento que permite estudiar la unidad más básica de la vida, que es la célula, decía Skinner que nosotros también como psicólogos deberíamos tener un instrumento que nos permitiera estudiar las unidades más básicas del comportamiento. Y las unidades más básicas del comportamiento pues son las que se pueden presentar en un medio controlado como esta caja. Fíjense que en esta caja únicamente se puede emitir un comportamiento de interés para la psicología, que es el palanqueo. Entonces, pues él lo que quería era diseñar un instrumento lo suficientemente básico, pero a la vez lo suficientemente bueno, que permitiera comprender los principios generales del comportamiento. Eh, digamos que evitando las complejidades que tiene el comportamiento pues en el mundo natural. En el mundo natural es más difícil tener situaciones controladas bajo las cuales poder entender el comportamiento. Entonces Skinner lo que de manera muy creativa ingenió fue una cajita a través de la cual pudiéramos identificar eh,
identificar, digamos, los principios generales del comportamiento, los principios generales del aprendizaje y a la vez ver de qué dependían. Esta caja, además, pues digamos, la idea pues no es solamente entender ello, sino poder extrapolar esos principios, ahora sí, a la, digamos, a la vida cotidiana, y poder generar múltiples aplicaciones, pero todas derivadas de tener un acercamiento y una comprensión de lo que es la conducta y el comportamiento en condiciones controladas. Bien, entonces pues esta es la herencia que tenemos de Skinner. Bien, veamos ahora unos conceptos que hacen parte del comportamiento, o mejor, del condicionamiento operante. Lo primero es que vamos a tener una contingencia de análisis. Una contingencia la podemos entender como una relación que hay entre una conducta y un estímulo consecuente que le sigue. Demos algún ejemplo para entender esto. Podemos pensar, por ejemplo, que una conducta es la de pasarse la calle, esa sería una conducta de interés, y una consecuencia que se recibe, pues son los pitos, gritos, insultos inclusive de los conductores que van tanto en carro como en motos, etc. Entonces fíjense que algunos de los conceptos del condicionamiento operante van a estar relacionados directamente con lo que es una contingencia de análisis. Recordemos que en el condicionamiento operante lo que nos interesa analizar es la conducta operante, es decir, la conducta que se emite voluntariamente, y las consecuencias que se derivan de ese comportamiento voluntario. Hay que tener en cuenta algo, y es que esas consecuencias se deben entender como situaciones estimulares, que suelo decirlo a veces de esa manera, pero de manera general se pueden entender como estímulos según lo hemos definido ya previamente. Entonces, veamos los dos primeros conceptos que van a estar relacionados con el condicionamiento operante. El primero es el concepto de refuerzo. En el refuerzo existe una contingencia o relación entre una conducta y un estímulo consecuente que incrementa la probabilidad de que esta conducta vuelva a producirse en el futuro. Ese es el primer concepto, refuerzo. El segundo concepto es el de castigo. En esta contingencia o relación eh, se establece una relación entre una conducta y un estímulo consecuente que disminuye la probabilidad de que la conducta vuelva a producirse en el futuro. Esa es la definición de castigo. Entonces, el refuerzo incrementa la probabilidad de que se presente una conducta en el futuro, y el castigo disminuye la probabilidad de que se presente esa conducta en el futuro. Complejicémoslo un poquito más. Entonces, lo vamos a hacer a partir de esta tabla, en la cual hablamos de los tipos de refuerzo y de castigo posibles. El primer tipo de refuerzo va a ser el refuerzo positivo. El segundo va a ser el refuerzo negativo, también llamado de evitación o escape. El tercero, llamado castigo positivo. El cuarto lo vamos a denominar castigo negativo. Hay algo a tener en cuenta, y es que, como vimos en la diapositiva anterior, el refuerzo siempre incrementa la posibilidad de incrementar la conducta. Por eso vemos que en los dos tipos de refuerzo que se presentan en esta diapositiva se habla de incremento de la conducta, y siempre que hablemos de castigo vamos a ver que lo que ocurre allí es que aumenta la probabilidad de que en el futuro se reduzca esa conducta. Entonces, voy a insistir un poquito con esto: refuerzo incrementa la conducta, castigo reduce la conducta. Pero vemos además que aquí hay dos términos adicionales, el término positivo y el término negativo.
¿Qué pasa con el término positivo? El término positivo hace referencia a que se presenta un estímulo consecuente, mientras que el término negativo va a hacer referencia a que se suprime un estímulo consecuente. Veamos ahora sí, uno por uno, cómo funciona esto. Entonces, el primer tipo de refuerzo es el refuerzo positivo. En este tipo de refuerzo, por supuesto, se incrementa la probabilidad de que se presente la conducta en el futuro, y además eso ocurre porque se presenta un estímulo consecuente. Veámoslo a través de un ejemplo. Entonces, una estrella como calificación por la realización de una tarea de un estudiante genera que se estudie más. En este caso, la conducta que nos va a interesar es el estudio. Eh, Vemos que se presenta más, por definición, en el refuerzo la conducta se presenta más, y eso se debe a que hay una relación entre esta conducta y algo que se presenta posteriormente, que es la estrella como calificación por la realización de una tarea. Entonces, fijémonos que en este ejemplo se aumenta una conducta, el hecho de estudiar, y lo que, digamos, esa conducta está relacionada con un hecho que es consecuente, con un estímulo que le es consecuencia, y es que a la persona que estudia más se le entrega una estrellita como calificación por la realización de una tarea. Segundo ejemplo, refuerzo negativo, que también se suele llamar evitación o escape. Como todo refuerzo, allí se incrementa la conducta, pero acá ocurre ese incremento de conducta como resultado de la supresión de un estímulo consecuente. Veamos un ejemplo. El ejemplo propuesto nos dice que ante la interferencia telefónica, que desaparece cuando una persona se mueve a otro punto de la habitación. Entonces supongan que están ustedes en una, eh, en una llamada telefónica, y ocurre que hay interferencia, y al moverse a otra parte de la habitación en donde se encuentran, esa interferencia desaparece. Entonces, el comportamiento de moverse a otro punto de la habitación en una situación de estas se ve reforzado, es decir, que se incrementa. En posteriores ocasiones que se desea hablar por teléfono y haya interferencia, entonces se desplazará a otro punto de la habitación. ¿Por qué es negativo? Porque acá se suprime un estímulo consecuente. ¿Cuál es el estímulo consecuente que había acá? El estímulo consecuente era la interferencia telefónica. Es decir, estamos hablando por teléfono a interferencia telefónica. Entonces, ese hecho, esa interferencia, genera que en el futuro es más probable que el comportamiento de moverse a otro punto de la habitación se incremente, dado que se desea evitar o suprimir esa interferencia telefónica, que sería el estímulo consecuente. Por esa razón, este tipo de contingencia se suele llamar de evitación o escape, porque usualmente se evitan o escapan situaciones que pueden ser adversas, incómodas, etc. Un tercer tipo de contingencia de relación es el castigo positivo. En esta se reduce la conducta, por definición, ya lo habíamos definido de esa manera, pero esa reducción de la conducta se debe a la presentación de un estímulo consecuente, se presenta, se da algo. Veamos un ejemplo. Entonces, los comentarios indeseados en la calle cuando una mujer se viste con vestidos cortos. Entonces, supongamos que una chica, una mujer, se viste con vestidos cortos y que eso lo hace frecuentemente. Pero cuando lo hace, empieza a recibir comentarios indeseados en la calle. ¿Qué va a ocurrir? En este ejemplo, que ese comportamiento de vestirse con vestidos cortos va a empezar a disminuir. Si disminuye, por supuesto que es castigo, pero disminuye porque en la contingencia de la que estamos hablando se presenta un estímulo consecuente, en este caso indeseado, que son esos comentarios que se reciben en la calle. Entonces, resumiendo, castigo porque el comportamiento de vestirse con vestidos cortos disminuye,
y positivo porque esa disminución del comportamiento se da debido a que se recibe algo. En este caso son los comentarios indeseados en la calle. Un cuarto ejemplo, castigo negativo. En el castigo negativo, también a veces llamado reforzamiento de otras conductas o RDO, por ser la sigla de reforzamiento de otras conductas. En este tipo de contingencia o relación también se reduce el comportamiento, pero ocurre debido a la supresión de un estímulo consecuente. Veamos el ejemplo. Entonces, en este ejemplo se nos dice que se retira a un adolescente de la escuela de deportes con el fin de que reduzca el tiempo que dedica a las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación o hay un comportamiento mejor de que una persona, un adolescente, dedica una cantidad de tiempo a las redes sociales. ¿Qué pasa? Los padres deciden que cada vez que la persona dedique mucho tiempo a las redes sociales, se le va a retirar de la escuela de deportes. Eso es lo que sigue. Fíjense que se retira un estímulo, no se da, sino se retira. Cuando se retira ese estímulo, según el ejemplo, entonces empieza a reducir el tiempo que el adolescente dedica a las redes sociales. ¿Hablamos de castigo? Sí, hablamos de castigo porque se reduce la conducta, en este caso la conducta de estar online en redes sociales, y a la vez esa reducción del comportamiento se debe a que se suprime un estímulo consecuente. Ese estímulo consecuente es retirar a un adolescente de la escuela de deportes. Bien, de manera general, acá hemos presentado los 4 tipos de refuerzos y castigos, digamos que se han estudiado, que se han analizado y que incluso engloban generalmente lo que denominamos aprendizaje por condicionamiento operante. Bien, en este momento o en esta diapositiva lo que quiero mencionar son las principales diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante. Que recordarán ustedes son los 2 tipos de aprendizaje asociativo por excelencia. Entonces veamos las principales diferencias. En cuanto al tipo de conducta de interés, vemos que en el condicionamiento clásico son provocadas por un estímulo. Es decir, la conducta de interés en el condicionamiento clásico muchas veces son provocadas por un estímulo. Por ejemplo, la salivación, que es provocada por la comida, o por ejemplo el temor, que es generado por un robo, las respuestas de excitación sexual que están involucradas o que son provocadas por una situación de tipo íntimo u erótico, etcétera. Fíjense que en general esas conductas son provocadas por estímulos, ya sean estímulos condicionados o estímulos incondicionados. Mientras que en el condicionamiento operante, las conductas que nos interesan no son provocadas, sino son emitidas voluntariamente, ya sea el hecho de caminar, por ejemplo, por la calle. Entonces eso puede ser reforzado positivamente o castigado positivamente o negativamente. El hecho de vestirse sensualmente, que fue un ejemplo que dimos ahorita. Otro ejemplo que dimos fue el de estudiar. Fíjense que esa no es una respuesta provocada, sino es una respuesta emitida voluntariamente por un individuo. En ese orden de ideas, decimos que la conducta de base en el condicionamiento clásico es respondiente, o sea, respuestas que responden a la aparición de ciertos estímulos, mientras que en el condicionamiento operante son conductas bajo las cuales los individuos u organismos operan en su ambiente. ¿Qué estímulos controlan la conducta objetivo? En este caso, las conductas objetivo, las conductas de interés en el condicionamiento clásico son controladas por estímulos condicionados. El aprendizaje se da dado un estímulo condicionado que puede generar ahora unas respuestas que antes solo eran generadas por un estímulo incondicionado.
Mientras que en el condicionamiento operante, el estímulo que va a controlar las conductas objetivo van a ser las consecuencias que se reciben, favorables o desfavorables, pero finalmente son las consecuencias que se reciben las que van a controlar la conducta operante. Podemos ir un paso más allá y analizar qué sistemas biológicos están relacionados con la conducta objetivo y encontramos que usualmente en el condicionamiento clásico la estructura o sistema biológico que está involucrado es el sistema nervioso autónomo, que depende en gran parte de la fisiología, mientras que en el condicionamiento operante los sistemas biológicos involucrados son los músculos esqueléticos. Finalmente, los músculos esqueléticos son los que permiten el movimiento, y el movimiento es una condición necesaria, es una condición que se requiere para que se puedan emitir respuestas de manera voluntaria y poder interactuar con nuestro entorno. Entonces, creo que esta tabla reúne de una manera general y suficiente las diferencias, por lo menos las diferencias fundamentales que hay entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, para que podamos ver que, digamos que aunque los dos son tipos de aprendizajes asociativos, pues tienen unas diferencias que son importantes. A partir de este momento, deseo es mostrar cómo el condicionamiento operante se puede reflejar en varias situaciones de la cotidianidad, a través de varios ejemplos. Para ello, lo que propongo es que ese análisis de situaciones de la cotidianidad se realice bajo ciertos pasos. Creo que eso puede ayudar un poco. Entonces, primero voy a enumerar esos pasos y luego vamos a ver cómo los podemos utilizar para analizar situaciones de la vida cotidiana. El primero de ellos es identificar qué conducta que nos proponen los ejemplos aumentan o disminuyen. ¿Sí? Los ejemplos usualmente nos van a decir que va a haber un cambio en una conducta. Esa conducta la vamos a llamar conducta de interés. Esa conducta de interés nuevamente va a aumentar o a disminuir. Y de allí que, digamos que sea un elemento a tener en cuenta para poder determinar si ha ocurrido, por un lado, un refuerzo, si se incrementa la conducta, o un castigo, si ha disminuido la conducta. Entonces, primer elemento, determinar, identificar qué conducta se ha modificado, ya sea porque se ha aumentado o porque se ha disminuido. Lo segundo que hay que identificar es la contingencia. La contingencia, es decir, esa modificación de la conducta, digamos, ocurre debido a que está controlada por una consecuencia. Entonces tenemos que identificar además esa consecuencia, que sería lo que llamaríamos identificar la contingencia, digamos que controla o modula ese comportamiento. Veámoslo con una situación. Veámoslo con una situación. Ya ejemplifiquémoslo con un ejemplo y llevemos estos dos pasos a la práctica en el análisis de situaciones de la cotidianidad. Leamos este ejemplo. Entonces, dice lo siguiente. Dice que Polita es una estudiante de 22 años que tiene dificultades en sus estudios debido a que no prepara las lecturas asignadas para las clases de su carrera universitaria. Sus padres hablan con ella y acuerdan que si prepara sus clases, entonces ellos le permitirán salir con sus amigos, que es algo que ella valora mucho. Desde entonces, Polita prepara sus clases y su rendimiento académico ahora es mejor. Bien, siguiendo los pasos anteriores, lo primero que debemos identificar es qué conducta se ha modificado en el ejemplo. En este caso, la conducta que se ha modificado es la conducta de preparar clases. Veamos por qué.
Vemos que al principio Polita no prepara las lecturas asignadas para las clases, es decir, esa conducta no se presenta. Posteriormente, vemos que el final de la historia es que Polita ahora prepara sus clases y como consecuencia de ello, su rendimiento académico ahora es mejor. ¿Qué tenemos? Que en esta situación tenem- tenemos que hablar de un refuerzo porque la conducta se ha incrementado. Antes, Polita no preparaba sus clases y ahora las está preparando. Entonces pasamos de una situación de no preparar clases a una en donde ahora ya sí prepara sus clases y por lo tanto hablaríamos de un incremento de la conducta. Entonces decimos que hay un refuerzo porque la conducta de interés, preparar la clase, se ha incrementado. Bien, segundo paso, tenemos que identificar cuál es la contingencia que ha hecho que ese comportamiento se incremente, ya sea porque ahora hay una consecuencia que se presenta o porque hay una consecuencia que se retira. Entonces veamos la situación. Se nos dice que los padres de Polita hablaron con ella y acuerda que si prepara sus clases, entonces ellos le permitirán salir con sus amigos, que es algo que ella valora mucho. Ah, ok. Entonces, ¿qué establecieron y qué acordaron los padres con Polita? Que si ella preparaba sus clases, entonces ella podría salir con sus amigos. Entonces, si prepara ya las clases, recibe algo que es poder salir con sus amigos. Ese algo que recibió, que se proporciona, es la salida con sus amigos. Dado que se recibe algo y no se suprime, sino que se recibe, entonces hablaríamos de que ese refuerzo es un refuerzo positivo porque al realizar la conducta de interés, preparar la clase, la consecuencia o estímulo que se recibe es una condición estimular que es la salida con los amigos. Entonces, como conclusión de esta situación, estaríamos hablando que la contingencia que hace que Polita ahora prepare sus clases con más frecuencia es el hecho de que la consecuencia que sigue de ello es la salida que se le permite tener con sus amigos. Entonces, primera situación, una situación de refuerzo positivo. Segundo ejemplo, leámoslo. Dice lo siguiente, dice que Diamantina se vestía frecuentemente, muy sensualmente, cada vez que tenía una entrevista de trabajo para lograr una grata impresión. Sin embargo, muchas veces le ocurrió que al vestirse así, los entrevistadores de sexo masculino la invitaban a salir, lo cual terminó por ser una situación incómoda para ella. Debido a estas circunstancias, empezó a vestirse cada vez menos de esta manera. Bien, de hecho tenemos aquí a Diamantina un tanto aburrida por esa situación, pero hagamos el análisis. Lo primero es identificar qué conducta se modificó en el ejemplo. Entonces vemos que la conducta que se modificó en Diamantina es la de vestirse sensualmente. Digo así entre comillas porque pues, vestirse sensualmente es algo subjetivo, pero independientemente de eso, vemos que si hay un comportamiento que se altera, que se modifica, y es el hecho de que Diamantina se vestía primero frecuentemente, eh, muy sensualmente, y con el tiempo empezó a hacerlo cada vez menos de esa manera. Como el comportamiento ha disminuido, debemos hablar necesariamente de un castigo. Castigo porque la conducta de interés, vestirse sensualmente, se ha disminuido. Entonces ya identificamos que hay una conducta que disminuye y dado que disminuye, tendríamos que hablar de un castigo. Ahora tenemos que identificar la contingencia, es decir, la relación de conducta-consecuencia por la cual está disminuyendo ese comportamiento. Entonces veamos qué le pasó a Diamantina. A Diamantina le pasó que muchas veces le ocurrió que al vestirse así los entrevistadores de sexo masculino la invitaban a salir. Entonces ya podemos identificar allí la contingencia. Ella se vestía de manera sensual y como consecuencia recibía invitaciones de los entrevistadores del sexo masculino.
Entonces, lo que le seguía al comportamiento de vestirse sensualmente para las entrevistas de trabajo eran invitaciones indeseadas de personas del sexo masculino. Entonces, veamos la relación. Se viste Diamantina de manera sensual y lo que recibe, eso es clave, lo que recibe son estas invitaciones indeseadas de parte de los entrevistadores del sexo masculino. Dado lo que está ocurriendo es que se recibe algo, entonces hablaremos de un castigo o de un castigo y de una relación de tipo positivo, porque al realizar Diamantina la conducta de interés, vestirse sensualmente, acá se me quedó mal, pero lo que debe ir entre comillas es vestirse sensualmente, que es la conducta de interés. La consecuencia o estímulo que se presenta es una condición estimular, que son las invitaciones a salir por parte de los entrevistadores de sexo masculino. Entonces fijémonos que lo que ocurre en el caso de Diamantina es que ella recibe algo. Al recibir algo tenemos que hablar necesariamente de una relación de tipo positivo, en este tipo un castigo positivo. Segundo ejemplo. Vamos por uno más, por un tercer ejemplo. Entonces veámoslo. Dice lo siguiente. Dice que Titico es un joven universitario que tuvo una mala experiencia en primer semestre. En ese semestre, varios profesores se rieron de lo que él decía en las exposiciones. Hasta ese momento, él era un estudiante que nunca sacaba excusas para preparar sus exposiciones, pero desde entonces, cada vez que tiene una exposición, él saca cualquier excusa para no tener que exponer. Por ejemplo, ha inventado que se ha enfermado o le dice a los profesores que le coloque más bien otro trabajo en vez de tener que exponer. El psicólogo que ha revisado el caso de Titico considera que si él saca cada vez más excusas es para evitar las exposiciones que desde entonces son desagradables para él. Sigamos nuestra regla de 2 pasos. Primer paso, identificar cuál es la conducta que se ha modificado, ya sea porque ha aumentado o porque ha disminuido. En este caso, ha pasado algo y es que ha aumentado una conducta, que es la conducta de sacar excusas. En un primer momento, Titico no sacaba excusas para nada, él cumplía con sus deberes, presentaba sus exposiciones y demás. Pero después de esos episodios incómodos que tuvo en primer semestre con algunos profes que se rieron de lo que él decía, entonces esa conducta, la conducta de sacar excusas, se incrementó. Es decir, Titico no sacaba excusas nunca antes cuando tenía que exponer, pero después de esos episodios esa conducta se incrementó. Entonces estamos hablando de un refuerzo. Recordemos que si se incrementa una conducta, necesariamente vamos a hablar de refuerzo. Ahora, el segundo paso que tenemos que realizar en nuestra regla de 2 pasos es ver qué consecuencia hizo que ese comportamiento se modificara, que pasara del hecho de que nunca se presentara a que ahora se presente frecuentemente. Entonces, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo es que ese comportamiento de sacar excusas se debe a que permite que él suprima o evite una situación que es desagradable para él. Esa situación, ese estímulo, esa consecuencia son las exposiciones. Entonces vemos acá algo, y es que en los 2 primeros ejemplos se presentaba algo, había una consecuencia que se presentaba, pero en este caso no se presenta ninguna consecuencia, sino más bien se retira una consecuencia que seguramente es desagradable para Titico. Entonces, dado que se retira esa consecuencia, estaríamos hablando de una contingencia de refuerzo, pero de refuerzo negativo. De refuerzo negativo porque al realizar la conducta de interés, sacar excusas, la consecuencia o estímulo recibida
es la ausencia de una condición estimular que son las exposiciones. Fijémonos que en este ejemplo lo que está haciendo Títico es evitar o escapar de una situación que le es desagradable. En ese orden de ideas hablaríamos de una evitación o escape. Digamos que el refuerzo negativo tiene que ver muchas veces con situaciones en las cuales las personas evitan o escapan de situaciones que les suelen ser incómodas, como en este caso de Títico, que está evitando una situación que le es desagradable, que es el hecho de tener que exponer porque le genera temor. ¿Qué más podemos decir por acá? Sí, es eso. Digamos, el comportamiento etítico lo que le está permitiendo es evitar una situación que le empezó a ser incómoda en determinado momento. Entonces, tercera situación, tercera contingencia de refuerzo negativo ejemplificada con la situación de Títico. Veamos una cuarta situación. Esta cuarta situación es la de Tommy. Vamos a ver qué pasa con Tommy. Dice el ejemplo que Tommy es un niño de 10 años de edad. Sus padres están preocupados porque él se comporta de una manera muy agresiva con sus hermanos menores, Tomito y Tomita. En una ocasión, el psicólogo del colegio de Tommy le sugirió a los padres que cada vez que Tommy fuera agresivo con sus hermanos, le quitaran algo que él valorara mucho. Sus padres decidieron que cada vez que Tommy fuera agresivo con sus hermanos, no lo llevarían al parque los fines de semana como solían hacerlo. Desde entonces, el comportamiento agresivo de Tommy ha disminuido. Además, sus padres están agradecidos por la orientación psicológica recibida y ahora lo están llevando a Tommy al psicólogo para que mejore su comunicación con sus hermanos. Entonces, tenemos una nueva situación y debemos aplicar la regla de los dos pasos. Primer paso, identificar qué comportamiento, que sería el comportamiento de interés, se ha modificado en esta situación, ya sea porque se ha incrementado o porque ha disminuido. Entonces, vemos que en un primer momento Tommy es un niño que es agresivo, que se comporta de una manera muy agresiva con sus hermanos. Y vemos que, bueno, hay algo en medio, que es que un psicólogo hace una sugerencia y que al final el comportamiento agresivo de Tommy ha disminuido. Eso es claro. El comportamiento de Tommy ha disminuido. Si ha disminuido es porque ha ocurrido, porque ese comportamiento ha sido castigado, ¿cierto? Si hablamos de comportamientos que en un primer momento se presentan con cierta frecuencia y luego disminuyen, entonces estamos hablando de un castigo. Entonces deberíamos decir que en este ejemplo hay un castigo porque la conducta de interés, ser agresivo con los hermanos, ha disminuido. Bien, ahora tenemos que identificar la contingencia, es decir, la relación que hay entre una conducta y una consecuencia que ha hecho que ese comportamiento disminuya. Entonces eso lo podemos identificar en la mitad del ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Tommy era agresivo con sus hermanos y el psicólogo del colegio le sugirió a los padres que le retiraran algo que él valorara mucho. Los padres analizaron qué podría valorar mucho Tommy y decidieron que eso eran los fines de semana, las idas al parque los fines de semana. Entonces, la contingencia sería: si Tommy se porta de manera agresiva con sus hermanos, lo que sigue a ello es que no lo llevan al parque los fines de semana como solían hacerlo. Fíjense que en esta situación se retira algo que es de valía para Tommy. Nuevamente, se retira, no se da, sino que se retira algo que es de importancia para Tommy. Eso que se retira, ese estímulo, esa consecuencia, esa condición estimular que se retira, es la ida a los parques los fines de semana, como solían hacerlo los padres de Tommy. En ese orden de ideas hablaríamos de una contingencia de castigo, porque disminuye el comportamiento de agresividad, pero además es negativa esa contingencia porque al realizar la conducta de interés,
Tommy de ser agresivo con sus hermanos, la consecuencia o estímulo recibida es la ausencia de una condición estimular, que son las salidas a los parques. Entonces, resumiendo nuevamente, es castigo porque el comportamiento de agresividad, que es el de interés en esta situación, disminuye, y además es negativa porque la contingencia que hay allí es que el comportamiento se modifica en cuanto que a la presentación de ese comportamiento le sigue la retirada de algo. En este caso, lo que se retira es la ida a los parques los fines de semana. Fijémonos que el castigo negativo, aquí el nombre, digamos, en el ejemplo, está acompañado de un paréntesis que dice por dentro RDO, reforzamiento diferencial de otras conductas. Está allí en paréntesis porque al castigo negativo muchas veces se le llama de esta manera, en contextos más que todo clínicos, RDO o reforzamiento diferencial de otras conductas. ¿Por qué razón? Porque usualmente digamos que se sigue este procedimiento en donde se retira o se suprime un estímulo y que esa retirada hace que el comportamiento se modifique, que disminuya en este caso, porque es un castigo, pero usualmente al quitarse ese comportamiento suelen enseñarse otros tipos de comportamientos que suelen ser más adecuados. Es decir, en situaciones de RDO se suele eliminar o disminuir, no eliminar, más bien disminuir, porque eliminar no se eliminan los comportamientos del todo, pero sí se disminuyen, pero a la vez que se acompaña la disminución de un comportamiento, se refuerzan otros, o si se quiere, se enseñan otros comportamientos que sean más adecuados. En este caso, fijémonos que se busca disminuir el comportamiento agresivo de Tommy, pero a la vez sus padres lo están llevando a un psicólogo para que mejore su comunicación con sus hermanos. Es decir, seguramente el comportamiento de agresividad de Tommy está cumpliendo allí alguna función, ocurre por algo, pero pues es totalmente inadecuado. Lo mejor es disminuirlo, y mientras se disminuye, pues enseñar habilidades más adecuadas de interacción con los hermanos. Entonces, pues esas habilidades tendrán que ver necesariamente con la comunicación, seguramente el psicólogo lo consideró de esa manera. Entonces, ¿por qué RDO? Porque se disminuye un comportamiento, pero diferencialmente se refuerzan otros comportamientos que suelen ser más adaptativos o más adecuados. Si es así, tenemos un Tommy feliz y un Tommy con unos comportamientos más adaptativos y con mejores interacciones con sus hermanitos Tomito y Tomita. Bien, digamos que hasta aquí lo que he buscado es ejemplificar situaciones de la cotidianidad a través de las cuales se pueden utilizar los conceptos de condicionamiento operante. Recordémoslos: refuerzo-castigo y las contingencias de tipo positivo y tipo negativo. Sin embargo, y haciendo, digamos, un buen uso del nombre de la materia en la cual se suelen enseñar estos conceptos, que es el análisis experimental del comportamiento, pues podemos encontrar situaciones de investigación, situaciones experimentales, bajo las cuales se suelen estudiar este tipo de comportamientos que se adquieren. Y por otro lado, pues la idea también es ilustrar a través de diferentes formas posibles aplicaciones de estos conceptos en el quehacer del psicólogo. En este caso pues va a ser una situación clínica, pero seguramente podríamos encontrar ejemplos de aplicaciones también en los otros campos, en el campo educativo, en el campo organizacional, en el campo jurídico, en el campo social, etc. En este caso, la aplicación que deseo mostrar es una situación en la cual se hace un reforzamiento diferencial de otra conducta, es decir, recordémoslo, un castigo negativo, y mientras disminuye una conducta se refuerzan otras que van a ser más adaptativas, van a ser más adecuadas, si se quiere van a ser mejores, y se hace una intervención de reforzamiento diferencial de otra conducta como un tratamiento
para la conducta autolesiva y otras conductas problemáticas. Este ejemplo o esta situación yo la he extraído de Domjan, del texto de Domjan, digamos que es donde se muestra, digamos, esta situación, donde se presenta esta situación. Me voy a permitir leer la situación. Entonces, dice lo siguiente, dice que la conducta autolesiva es un hábito problemático que resulta evidente en algunos individuos con discapacidades en el desarrollo. Bridget era una mujer de 50 años con un retardo mental profundo cuya conducta autolesiva consistía en golpearse en el cuerpo y azotar la cabeza contra los muebles, paredes y pisos. Entonces fijémonos esta problemática tan compleja. Bridget es una mujer de 50 años con un retardo mental, bueno, ese término está un poco ya revaluado, hablaríamos de una discapacidad intelectual, pero independientemente de eso, pues presenta una problemática importante y es que se lesiona a sí misma y se lesiona pues de una manera tremenda, ¿no? Se golpea su cuerpo, azota su cabeza con muebles, paredes y pisos, o sea, complejísima la situación. Las evaluaciones preliminares indicaron que la conducta de golpearse la cabeza era mantenida por la atención que recibía de los demás cuando azotaba la cabeza contra una superficie dura. Bueno, que traduzcamos esto un poquito en palabras un poquito más sencillas. Lo que se nos dice es que la evaluación que han hecho seguramente psicólogos nos refleja que ese comportamiento, el de golpearse la cabeza, ocurre por el hecho de que eso le permite a ella llamar la atención de las personas que están a su alrededor, ¿vale? Entonces, hay una conducta, autolesionarse, se recibe algo y ese algo es lo que hace que la conducta se mantenga, es decir, que aumente, que se presente más. Es decir, se nos está diciendo acá que lo que mantiene ese comportamiento es una contingencia de reforzamiento positivo. ¿Cuál es la conducta? La de lesión, que es la de autolesión, que es una conducta totalmente inadaptativa, y es positiva, es una contingencia de refuerzo positivo porque se recibe algo, una consecuencia, y eso que se recibe es la atención de las personas que están alrededor de esta mujer, de Bridget. Bueno, veamos qué hicieron los psicólogos. Entonces, dice aquí que para desalentar la conducta autolesiva se puso en práctica un procedimiento de entrenamiento por omisión o RDO. Entonces, ¿qué quieren ellos? Desalentar la conducta, es decir, disminuirla. Por eso es un castigo, en este caso lo van a hacer a través de una contingencia de castigo negativo. Dice acá, los procedimientos de entrenamiento se llevaron a cabo en sesiones de 15 minutos. Durante la fase de entrenamiento, cuando acá hablan de fase de entrenamiento, lo que quieren decir es que están aplicando la contingencia de castigo negativo. Entonces, ¿en qué consiste esa contingencia de castigo negativo? Dicen que durante la fase de entrenamiento por omisión, Bridget era ignorada cuando se golpeaba la cabeza contra una superficie dura, pero recibía periódicamente atención si no lo hacía. La atención consistía en que el terapeuta le hablara de 3 a 5 segundos y ocasionalmente le diera una palmadita en el brazo o en la espalda. Entonces fijémonos qué es lo que están haciendo ellos. Ellos identificaron que en un primer momento que Brigitte se golpeaba la cabeza, se autolesionaba y era que ese comportamiento ocurría porque ella recibía atención de los demás. Ahora, ellos lo que van a hacer para desestimular ese comportamiento, para disminuirlo, es ignorarla. Entonces, si ellos la ignoran, lo que se espera es que el comportamiento empiece a disminuir. Pero a la vez, ellos reforzaban otro tipo de comportamientos. Recuerden que este es reforzamiento diferencial de otras conductas. Entonces, se disminuye primero un comportamiento, pero hay que reforzar los otros comportamientos que sean más adaptativos. Entonces, en este caso, el comportamiento que se reforzaba era precisamente el hecho de que me perdí un poquito acá durante ok, entonces si ella no se lesionaba, entonces recibía ahí sí
atención de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, digamos, se buscaba disminuir un comportamiento y a la vez reforzar otro. El comportamiento que acá se buscaba reforzar, es decir, incrementar, es el hecho de que ella, digamos, emitiera otros comportamientos alternativos, y esos otros comportamientos alternativos eran reforzados por los terapeutas. Bien, veamos qué pasó, cuáles fueron los resultados de esta intervención. Entonces, aquí se nos dice que los resultados del estudio se presentan en la figura 5.7. Bueno, pero antes de ir a la figura 5.7 voy a explicar acá algo rápido, y es que en esta aplicación estamos ante una contingencia de tipo operante, en donde hay una conducta y una consecuencia. En un principio la conducta es de autolesión, y lo que le sigue es una consecuencia de atención. Eso ha hecho que este comportamiento de autolesión se aumente, se presente, se mantenga, como dice el texto. Pero la idea es que es un comportamiento totalmente inadaptativo, la idea es disminuirlo. Por lo tanto, los terapeutas han determinado que cuando ella, Brigitte, se lesione, no le van a brindar atención. Es la intervención que se propone. La contingencia de aprendizaje, la contingencia de condicionamiento operante que se está utilizando es un castigo negativo de RDO o de reforzamiento diferencial de otras conductas. Quiero mostrar acá ahora sí los resultados. Entonces vamos ahora sí a los resultados que están en esta imagen. Entonces veamos. Bueno, primero veamos la imagen como para familiarizarnos con ella. Fijémonos que hay cambios de comportamiento, hay una parte sombreada en gris, que sería una primera etapa, una parte que no está sombreada, una parte que está nuevamente sombreada en gris, y una parte que no está sombreada. ¿Qué ocurre? Si observamos en la primera etapa, sombreada con gris, se presenta un comportamiento. De hecho, en el eje Y de esta gráfica, en el eje Y, observamos que lo que allí se está analizando son las respuestas por minuto. ¿Cuáles respuestas? Las respuestas de autolesión. Fíjense acá que dice tasa de conducta autolesiva de Brigitte, y es lo que se analiza en el eje Y. En el eje X, más bien lo que tenemos son las diferentes sesiones de la intervención, ¿vale? Entonces es eso. Hay 4 etapas, me interesa subrayar eso en un primer momento. Cada una de las etapas está sombreada o no sombreada. Entonces hay un primer sombreado, luego una parte que no está sombreada, nuevamente un sombreado y una parte que no está sombreada. Y el eje Y nuevamente son las respuestas por minuto de autolesión que se infringe Brigitte, y en el eje X lo que tenemos son las sesiones. Fíjense que fueron 70 sesiones en total, o sea, fue una intervención larga. 70 sesiones pues son bastantes. Bien, volvamos acá. Dice, los resultados del estudio se presentan en la figura 5.7, ya la miramos. Durante las primeras 19 sesiones, cuando Brigitte recibía atención por su conducta autolesiva, la tasa de los golpes en la cabeza fluctuaba alrededor de 6 respuestas por minuto. Entonces, ¿qué hicieron estos terapeutas? Decidieron analizar durante 19 sesiones, fíjense que el área sombreada va más o menos hasta la sesión 20, es decir, hasta la sesión 19, y lo que decidieron fue analizar qué tanto se autolesionaba Brigitte cuando recibía atención, ¿cierto? Entonces ella se autolesionaba y recibía atención. Entonces ellos, fíjense que ese comportamiento sesión a sesión pues se solía presentar pues, de una manera considerable, y bueno, acá nos dice el texto que en promedio ella se autolesionaba en 6 ocasiones. Luego aplicaron la fase de entrenamiento RDO, es decir, hicieron el entrenamiento. ¿El entrenamiento en qué consistía? En que si ella se autolesionaba, pues sencillamente no le ponían atención. Y eso hizo que el comportamiento de autolesión disminuyera. Fíjense que aquí esa conducta se está castigando. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, y disminuyó de una manera importante, está casi que por 0. Entonces dice aquí que la conducta autolesiva, por aquí arribita, dice la primera fase del entrenamiento RDO, que va de las sesiones 20 a 24, tuvo como resultado un rápido descenso de los golpes en la cabeza.
Posteriormente, ¿qué hicieron estos terapeutas? Hicieron digamos, quitaron la condición de RDO y volvieron a prestarle atención. O sea, primero le ponían atención en la primera etapa, en esta etapa, que se llama línea de base. Pues en esta primera etapa, donde está sombreaditas las conductas, la tasa de respuestas, se presentaba la conducta con bastante frecuencia. Luego dejaron de ponerle atención, es decir, castigaron negativamente ese comportamiento. Y luego volvieron a ponerle atención, que es lo que nos están diciendo que ocurrió en las sesiones 25 a 31, en estas sesiones. ¿Qué pasó? Que cuando ellos volvieron a ponerle atención a las autolesiones, el comportamiento se disparó nuevamente. Se disparó, o sea, Brigitte volvió a autolesionarse de una manera considerable. Y finalmente, el entrenamiento RDO, sabemos que ya es de castigo negativo, se reanudó en la sesión 32, por acá se reanudó, fijémonos más o menos por acá, y permaneció en efecto por el resto del estudio. El resultado importante del estudio fue que la conducta autolesiva disminuyó de manera significativa durante las sesiones con el RDO, y en efecto, veamos que a partir de la sesión 32 y de ahí en adelante el comportamiento de Brigitte de autolesión disminuyó de manera considerable. Hubo unos picos, seguramente allí hubo algo particular que debe haber ocurrido, pues acá no nos lo dicen, pero el resultado de la intervención es que la autolesión de Brigitte pues llegó casi que a cero, o sea, prácticamente que se eliminó. Ok, bien, digamos que acá creo que ya quedan ejemplificados varios aspectos, y es que en el área clínica, a partir del conocimiento en condicionamiento operante, se pueden disminuir comportamientos que resultan problemáticos, inadaptativos. En el caso de Brigitte, pues claramente, o sea, estarse lesionando pues le generaba complicaciones y le podría generar algunas otras, pues también depende de la forma como se lesione y digamos, lo fuerte que sean los golpes. Entonces, pues bueno, tenemos acá una aplicación muy interesante, diría yo, muy bonita, muy ejemplificante también, que hace uso de los conocimientos en condicionamiento operante. Entonces creo que ya podemos ver, digamos, una aplicación de estos conceptos en una situación clínica. Sin embargo, pues terminemos de leer lo que nos dice Domjan respecto a esta aplicación, y nos dice lo siguiente. Nos dice que el estudio con Brigitte ilustra varios principios conductuales que también son evidentes en otras situaciones. Un principio general es que la atención es un reforzador muy poderoso para la conducta humana. Claro, no solamente Brigitte llama la atención, sino que también en muchas circunstancias nosotros llamamos la atención por X o Y razón. La gente hace todo tipo de cosas para llamar la atención. Igual que en el caso de Brigitte, pueden desarrollarse incluso respuestas que son nocivas para el individuo si dichas respuestas son reforzadas positivamente con atención. Desafortunadamente, es difícil ignorar algunas respuestas, pero al atenderlas se puede estar proporcionando reforzamiento positivo. Es difícil ignorar a un niño que se porta mal en una tienda o en un restaurante, pero prestarle atención puede alentar la mala conducta. Muchas formas de conducta perturbadora se desarrollan por la atención que reciben. Como en el caso de Brigitte, la mejor terapia consiste en ignorar la conducta perturbadora y prestar atención cuando el niño hace otra cosa, aunque no es sencillo reforzar deliberadamente otra conducta, ya que se requiere esfuerzo consciente y disciplina por parte del padre o el maestro. Entonces, como padres tenemos que ser disciplinados, como maestros también. Si hay una intervención psicoterapéutica, también tenemos que ser muy disciplinados con ella, pues para que genere efectos deseados. Nadie cuestiona la necesidad de dicho esfuerzo consciente en el entrenamiento de respuestas complejas en animales, como señala Amy Sutherland, y bueno, acá nos hablan de unos ejemplos que ya son más de situaciones animales, pero que yo creo que no es necesario profundizar ahora en ellos. Entonces quiero terminar este video pues llamando la atención en estas aplicaciones que puede tener
condicionamiento operante, que nos ayuda por un lado a entender cómo aprendemos a partir de las consecuencias, pero también cómo podemos utilizar ese conocimiento en diferentes situaciones aplicadas, en este caso en una situación que resultó ser compleja, complicada, para una paciente que tenía una discapacidad intelectual, y cómo, digamos, a través del registro juicioso que hicieron estas personas, que lo pudimos ver en esta gráfica, pues pudimos evidenciar cómo una intervención resulta ser efectiva y modificar un comportamiento que resulta ser inadaptativo para una paciente. Pues bien, muchachos, no me queda sino despedirme, agradecerles su atención. Finalmente aquí están las referencias de los textos que consulté para este video. Y pues nada, cualquier inquietud estaré pendiente en los foros, en los lugares y demás que tengamos para hacer comentarios. Y muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier cosa, ¿vale? Entonces, se cuidan y hasta luego. Chao, chao.